Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a cada una y a cada uno de ustedes. Les agradezco por la invitación, sobre todo a Zaida, que es la que me extendió en un inicio la invitación. Y bueno, vamos a compartir el día de hoy el tema de los pronunciamientos que han habido en relación al estado de cosas inconstitucional. Para ello voy a solicitar compartir mi pantalla, no sé si es posible. Ajá, ahí se puede apreciar. Ya, correcto, muchas gracias. Bien, entonces voy a empezar circunscribiendo el estado de cosas inconstitucional en un marco un poco más grande, como es el del litigio estratégico de derecho público, en el cual pues se realiza un reclamo judicial en la forma de acciones individuales o colectivas con la finalidad de transformar a nivel estructural las instituciones del Estado, ello siempre en búsqueda de pues hacer realidad o posible el respeto de los derechos y los valores democráticos que están inscritos en una determinada carta fundamental, y para ello pues se utiliza como herramienta el recurrir a los tribunales para buscar nuevos espacios de participación de cambios sociales. En ese sentido es que el litigio estratégico de derecho público pues es como el universo del cual las ESI constituyen una manifestación, ¿no? Y en ese sentido es que podemos señalar como antecedente del estado de cosas inconstitucional lo que son las denominadas reformas estructurales, o en inglés las structural remedies o las structural injunctions, como también se les denomina, o civil rights injunctions, que surgieron en los años 50, en que se suscitó una controversia a nivel, perdón, un segundo, por favor, voy a quitar el ruido aquí porque
Bien. Entonces señalaba que se dio una controversia en los años 50 entre lo que se denomina la Political Question Doctrine y los que eran partidarios de la Structural Remedies. Y esto pues era una controversia a nivel doctrinal y jurisprudencial, dado que habían jueces de la postura de que era un principio del derecho constitucional el hecho de que ciertos asuntos son legalmente no justiciables y que no le correspondía a los jueces, en todo caso, resolver estos asuntos, sino que hay asuntos que están compartimentados únicamente para los políticos, es decir, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, y que en ese ámbito pues no debían entrar a involucrarse los magistrados con sus decisiones. Y de otro lado estaban los partidarios de estos mandatos judiciales estructurales, como son las structural injunctions o las structural remedies, y ellos, por el contrario, optaron por sí tomar decisiones para generar transformaciones en aspectos de naturaleza estructural. Y un ejemplo de ello, pues, lo tenemos en la sentencia que se emitió por la Corte Warren en los años 50, en el caso Brown versus Board of Education, en que la Corte Suprema de Estados Unidos, pues, se pronuncia en relación a la segregación racial que existía en las escuelas públicas de este país. Y esto es por el caso que se presenta a la Corte en torno a la niña Lila Brown, quien tenía que llegar hasta su escuela pública, donde solo estudiaban personas negras, debiendo pasar por una serie de lugares muy peligrosos para llegar a esa escuela, cuando cerca de su casa había una escuela, pero que no la admitían por ser negra. Y en ese sentido es que desde el movimiento de derechos civiles, en esa década se presenta esta demanda, y es así que la Corte Suprema de Estados Unidos señala que efectivamente hay un tema ahí de discriminación racial y que debe modificarse el funcionamiento de estas escuelas a efectos de que puedan también estudiar en ellas las personas que son de origen afrodescendiente. Bien, estos mandatos judiciales estructurales pues han influenciado en muchos lugares del mundo, como la India, como Sudáfrica y demás, pero de manera particular en Latinoamérica, pues hay autores que hablan de un neoconstitucionalismo latinoamericano. Y eso porque en el año 2008 y siguientes, pues se dieron en Latinoamérica ciertos fenómenos que a la luz de este autor Carbonell los puede delimitar en 3 elementos que lo caracterizan, ¿no? Y, por ejemplo, se dio la constitución en varios países de nuevos textos constitucionales, también hubo nuevas aproximaciones teóricas en torno a estos y se manifestó un nuevo activismo judicial en varios países de Latinoamérica, en la que pues se da una mayor expansión del catálogo de derechos humanos y que también estamos frente a un constitucionalismo que está basado en derechos y que apuesta por una constitución material con mecanismos para asegurar que los derechos no sean simplemente un acto retórico, sino que se conviertan en mandatos regulatorios con eficiencia real. Y es en el marco de este neoconstitucionalismo latinoamericano que se da esta creación jurisprudencial de la Corte Constitucional Colombiana, como es el estado de cosas inconstitucional.
Al respecto, la Corte se pronuncia en la sentencia número 559/97, donde se presentó por parte de un grupo de docentes un proceso de tutela, y lo que hacían estos docentes era cuestionar el hecho de que los municipios para los cuales ellos trabajaban pues no los habían afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a pesar de que sí les realizaban los descuentos para dicho fin. Y es en ese sentido que la Corte considera que esta misma situación la estaban enfrentando miles de otros docentes y que es en consecuencia a ello que declara por primera vez un estado de cosas a fin de que las autoridades pues adopten medidas en torno a la tutela planteada por los docentes. Es de señalarse que como es una creación jurisprudencial de la Corte, pues esta figura ha ido evolucionando en el tiempo en las sentencias que ha ido emitiendo la Corte Constitucional de Colombia y ha ido delimitando estos criterios en los que ameritaría pronunciarse por un estado de cosas inconstitucional. Es por eso que ya en la sentencia que emite en el año 2000, la número SU 090, la Corte señala como criterio para que pueda emitir un estado de cosas inconstitucional o pronunciarse al respecto, en primer término, que exista una repetida violación de derechos fundamentales que corresponda a muchas personas, que puedan recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así, y que este hecho, ¿no?, pueda colmar los despachos judiciales. Entonces, si se suscita esta circunstancia, entonces es uno de los criterios que analiza la Corte para poder pronunciarse en torno a un estado de cosas inconstitucional. Ahora, otro de los criterios es que esta vulneración no le sea imputable únicamente a una autoridad demandada, sino que esta pues tenga factores estructurales. Vale decir que no solamente una autoridad está involucrada en la vulneración de estos derechos, sino que al hablar de que ya es un tema estructural es porque están involucradas varias instituciones u organismos del Estado y que por esa razón se produce esta vulneración de derechos fundamentales a este conjunto de personas, los que finalmente terminan recurriendo a los tribunales y pues se da este desborde en los despachos judiciales, ¿no? Ya en el año 2004, en la sentencia T25, pues se amplían un poco estos criterios que da la Corte Constitucional de Colombia y nos dice que para que puedan pronunciarse en torno a un estado de cosas inconstitucional, debe analizarse la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecten a un número significativo de personas. En segundo término, va a analizar que exista una prolongada omisión por parte de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar estos derechos de estas personas a las que se aluden, ¿no? En tercer punto, va a observar la adopción de prácticas inconstitucionales como el que las personas tengan que recurrir a la acción de tutela como un mecanismo para que recién se garantice el derecho fundamental. Esto es una práctica inconstitucional que analiza también la Corte al momento de pronunciarse en torno a un estado de cosas inconstitucional. Va a analizar también que exista una no expedición de medidas a nivel legislativo, administrativo, presupuestal, que se requieren como necesarias para evitar la vulneración de estos derechos.
va a analizar que exista un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades estatales y que requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y que exige además un nivel de inversión de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. Y finalmente, en esta sentencia, pues analiza que todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos. Esto, como ya hemos visto, produce un abarrotamiento en las instancias judiciales y por lo tanto también es algo que analiza la Corte al momento de evaluar si debe pronunciarse o no en torno a un Estado constitucional, inconstitucional, de cosas inconstitucionales. Bien. Ahora, la doctrina, ya analizando estas resoluciones emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, señala que estamos frente a una herramienta, ¿no?, que permite, a partir de un caso concreto, pues solicitarle al Tribunal Constitucional, en nuestro caso, y a la Corte Constitucional, en el caso de Colombia, que pueda extender los efectos protectores de lo individual al ámbito de lo social, mediante un pronunciamiento en situaciones de complejidad estructural que ameritan una intervención judicial en tanto se ha demostrado la incapacidad estatal para revertir un estado de cosas violatorio de derechos, en este caso derechos fundamentales, ¿no? Esto también han señalado que constituye un instrumento de injerencia y de participación en las políticas públicas económicas que le han permitido reelaborar los postulados tradicionalistas de la política económica colombiana, que trasciende las barreras de un formalismo jurídico y que implica un quiebre a la concepción tradicional de la separación de poderes. Además, está amparado en una actitud política de la Corte a fin de que el derecho sirva para mejorar las condiciones de vida, donde el rechazo de interferencias entre poderes se reemplaza por un sistema de pesos y de contrapesos, transfiriendo el debate a las modalidades de interferencia, al alcance de estas y a los límites de la intervención que pueda tener la Corte en estas decisiones. Además, un estado de cosas inconstitucional presupone una concepción de democracia basada en la deliberación pública y el control horizontal entre los organismos del poder público, que finalmente termina fortaleciendo nuestras a veces alicaídas democracias. Bien. La doctrina también pues ha un poco sistematizado cuáles son los rasgos representativos de un estado de cosas inconstitucional en torno a los pronunciamientos de la Corte Constitucional Colombiana. Y por eso es que se señala que se debe analizar, en primer término, si existe o no una vulneración masiva, generalizada y grave de derechos constitucionales, que este estado de cosas inconstitucional puede pronunciarse en torno a la protección tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Dado que existe este prejuicio de que estos derechos, los DESC, pues no serían derechos justiciables, ¿no? Y sin embargo, se advierte que en los pronunciamientos de la Corte Constitucional Colombiana, pues sí se pronuncian en torno a estos DESC. Otro
rasgo de estos pronunciamientos sobre el estado de cosas inconstitucional presuponen una falencia estructural. Como ya hemos dicho, para que se constituya como tal, estamos frente a la omisión o la falla en el cumplimiento de sus competencias de varias de las instituciones que terminan vulnerando derechos fundamentales de un grupo de personas. De otro lado, también implica la reiterancia de un problema que ha sido ya diagnosticado previamente por la misma Corte en varios procesos de tutela que ya han sido de su conocimiento, ¿no? Es por esa razón que al haber una repetición de casos, pues se termina haciendo un diagnóstico y pronunciándose en torno a cierta problemática. Supone también la impartición de órdenes por parte de la Corte con cronogramas de seguimiento. Se disponen de actuaciones de seguimiento para asegurar la efectividad de las sentencias y se basa en tres fundamentos el pronunciamiento en torno a un estado de cosas inconstitucional. Primero, el mandato de colaboración armónica entre los poderes del Estado, la racionalización del uso de la tutela para evitar varios pronunciamientos sobre un mismo tema y la protección de ciertas minorías que pues terminan siendo olvidadas por el Estado. En ese sentido, es que la misma doctrina pues sistematiza como estos criterios los que se deben tener en cuenta para hablar de las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana en torno a un estado de cosas inconstitucional. Bien, ahora, ¿de qué modo es que la Corte vela por el cumplimiento de las resoluciones que ha emitido en torno a UNESI? Pues el modo en que ellos han previsto para asegurar la efectividad de sus fallos desde la sentencia del año 2004, ellos mismos, como Corte Constitucional de Colombia, asumen la competencia de realizar el seguimiento integral de los mandatos que han efectuado en las sentencias en torno al estado de cosas inconstitucional. En ese sentido, pues se tiene tres mecanismos de seguimiento, como es que se dispone la remisión periódica de informes de supervisión, los autos de seguimiento que emite la propia Corte pronunciándose en torno a la valoración de la información que le han enviado y finalmente las audiencias públicas con las autoridades integrantes de la sociedad civil, organismos internacionales y de cooperación internacional que en conjunto pues buscan monitorear cómo va el cumplimiento de estos mandatos que han sido señalados en la sentencia. Y en ese sentido es que esta remisión periódica de informes de supervisión, pues se genera en torno a que hay mandatos que se ha señalado en la sentencia que pues no, digamos, no se involucran en el modo operacional, cómo se van a hacer efectivos, pero sí se solicita que se realicen planes, que se den cronogramas, y en base a estos planes o cronogramas o planificaciones se vaya informando a la Corte los avances periódicos que se vayan produciendo, ¿no? Y es en torno a estos avances que ya la Corte va a ir emitiendo estos autos de seguimiento, donde pues va a ir valorando cuáles son los avances de los que se ha informado por parte de cada entidad involucrada
en estas sentencias, ¿no? Bien, ahora lo que hay que resaltar en estas últimas audiencias públicas es que dentro del marco de un Estado democrático, pues estamos hablando de que las decisiones en torno a las políticas públicas se dan en un marco de debate público en torno a las problemáticas sociales y se da también en torno a, digamos, la movilización social que puede haber para realizar una incidencia pública que pueda generar estas políticas finalmente que beneficien a la población. Pero a veces en nuestras democracias, pues este debate público está un poco echado a menos, la movilización a veces también en torno a ciertos temas. Entonces, lo que producen estas sentencias en torno a un estado de cosas inconstitucional, en esta fase de seguimiento, es justamente generar el espacio en estas audiencias públicas, con la participación de estos actores que ya he mencionado, en que pueda haber de algún modo esta presión, ¿no? Para que se puedan llevar a cabo esta planificación que se ha informado ya a la Corte, y son estos actores los que pues de alguna forma realizan la incidencia para que se lleve a buen puerto y se cumpla finalmente con lo establecido en las sentencias, ¿no? Bien. Una sentencia que se pronuncia en torno a un estado de cosas inconstitucional, pues tiene tres elementos o tres rasgos, ¿no? Primero, se pronuncia en torno a un contenido sustantivo, vale decir que la Corte hace una declaración de derechos vulnerados que son cruciales y que, digamos que los más importantes o los que se tiene más expectativa es en torno a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Luego procede a pronunciarse en torno a los remedios, es decir, pues ahí establece cuáles son las órdenes en torno al tema analizado, cuáles son los marcos de actuación de las autoridades, cuáles son las metas a las que se pretende con las disposiciones que da, en este caso, en su sentencia, la Corte, y además se fijan en ella estos mecanismos de monitoreo, ¿no? Que son estos mecanismos de supervisión para ir, digamos, informando en torno a los avances progresivos que se dan en torno a la materia de la que se ha pronunciado en la sentencia, ¿no? En torno a estos, este autor, Rodríguez Garavito, ha señalado que existen dos modelos de remedios. Unos remedios que él denomina un modelo monológico o de comando-control, y en este modelo hace referencia a solamente estos mandatos muy a veces precisos o generales que realiza la Corte, pero que en los que no se involucra, digamos, a estos actores que he mencionado, ¿no? La sociedad civil, las autoridades y otros organismos internacionales, sino que simplemente son mandatos encaminados a sancionar o mandatos encaminados a realizar acciones que dependen de alguna instancia, de alguna institución, ¿no? Mientras que hay otro modelo, que es el modelo dialógico, experimental o remedial, en que pues estamos hablando más de generar este espacio de diálogo entre las instituciones, entre los actores sociales y estas otras entidades involucradas con determinados temas que han sido materia de análisis en las sentencias, y que en este diálogo se pueden llegar a acuerdos para poder resolver estos problemas de naturaleza estructural sobre los que se pronuncia la Corte en estos ESI, ¿no? Y este autor señala
que es mucho más beneficioso este segundo modelo, dado que al generar este diálogo, pues logra neutralizar la resistencia política, constituye un mecanismo de presión, el diálogo forma coaliciones de soporte de la decisión y fortalece la capacidad institucional. Y claro, esto es evidente, dado que si no es solamente el tribunal el que tiene que estar presionando para el cumplimiento de estas sentencias, sino que los actores directamente afectados, organizados, participan de estas etapas de seguimiento del cumplimiento de las sentencias, pues es totalmente previsible que los representantes del Estado pues tienen un mayor compromiso para el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte en estas sentencias de ESI, ¿no? Bien. Respecto de la efectividad que puedan tener estas sentencias, es decir, cuál es el impacto que tienen estas sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, este autor, Marc Duchesne, realizó un estudio en torno a 3 de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, la del año 1998 sobre el problema carcelario, la del año 2004 en torno al desplazamiento forzado y la del año 2008 en torno a la de reforma estructural del sistema de salud. Respecto de esta última, si bien la Corte no señaló que era o se trataba de un estado de cosas inconstitucional, sin embargo, da las características que presenta el problema en que fue materia de análisis, se advierte que cumple con los rasgos que ya hemos señalado anteriormente, que ameritarían el pronunciamiento en torno a un estado de cosas inconstitucional, pese a que no haya existido en esta sentencia, ¿no? Y por esta razón que este autor señala que el impacto mayor o menor que pueda tener una sentencia en que se ha pronunciado sobre un estado de cosas inconstitucional tiene que ver con lo que hemos señalado anteriormente, con estos 3 rasgos que presenta una sentencia, ¿no? Entonces, en su análisis, las 3 sentencias contienen una fuerte declaración de derechos, ¿no? Entonces, ahí no hay una variante. La variante empieza en relación a la formulación de los remedios. Entonces, si la sentencia tiene una formulación moderada de remedios, pero tiene un monitoreo fuerte, en ese sentido, esta es la sentencia que tiene mayor impacto en el cumplimiento de lo que se ha señalado en ella, ¿no? Si es que existe una formulación moderada de remedios, pero un débil monitoreo, entonces su impacto va a ser moderado. Y finalmente, si es que hay una fuerte formulación de remedios, pero un débil monitoreo, entonces vamos a observar que el impacto de esta sentencia pues es muy débil, ¿no? Y esto para resaltar que qué importante resulta para asegurar el impacto de una decisión en materia de el pronunciamiento de un estado de cosas inconstitucional, el que los remedios sobre los que se pronuncia la Corte, pues sea de naturaleza moderada y no una fuerte formulación de remedios, ¿no? Y lo que es fundamental para su cumplimiento, pues, es el monitoreo o el seguimiento que involucra lo que ya hemos conversado también, ¿no? Cómo es este diálogo de actores y todo lo que ello implica, ¿no? Bien. El estado de cosas inconstitucional, pues, ha sido objeto de muchas críticas. Entre ellas está el hecho de que los jueces irrumpirían en las competencias de otras autoridades, lo cual
supondría un peligro para los principios de separación de poderes y el principio de legalidad. Se cuestiona también que los jueces enfrentan dificultades técnicas para conocer materias tan complejas como temas de políticas públicas o otras problemáticas que les serían ajenas a su comprensión y que sin embargo pues abordan en estas sentencias sobre las que analizan estos temas, ¿no? Se ha cuestionado que el estado de cosas inconstitucional es una manifestación del activismo judicial, esto remitiéndonos al este debate doctrinal y jurisprudencial de los años 50, ¿no? Se les cuestiona también que pues los jueces no son elegidos popularmente y que, sin embargo, al pretender interferir en asuntos de políticas públicas que le competen a órganos que sí son elegidos popularmente, pues ellos atentarían contra dos pilares de la democracia como son la legitimidad basada en elecciones y la separación de poderes, ¿no? También se ha señalado que al no ser ellos objeto de un mecanismo de control como las elecciones, estarían asumiendo un poder considerable sin tener que rendirle cuentas a la población sobre cómo lo ejercen, ¿no? Y además que estaríamos frente a el riesgo de reemplazar el debate público y la movilización social como canales de solución de controversias y toma de decisiones democráticas, lo que ya habíamos mencionado antes, así como que las Cortes no tendrían la capacidad para impulsar transformaciones estructurales, ya que pues no tienen los conocimientos necesarios para desarrollar políticas públicas y además enfrentarían limitaciones para la ejecución de sus sentencias en relación a estas problemáticas sobre las que se han pronunciado, ¿no? Sin embargo, frente a estas críticas, pues también ha habido, digamos, análisis y una respuesta contundente, ¿no? Y se ha señalado como respuesta a estas críticas que en realidad no se vulneran los principios de un Estado democrático como son la separación de poderes y el principio de legalidad, sino que por el contrario, estos se efectivizan cuando los funcionarios incumplen con sus deberes constitucionales. Vale decir, cada poder del Estado tiene funciones y competencias que pues están descuidando o que no están cumpliendo y lo que hace los tribunales en este caso es justamente exhortarles en un inicio, en un primer inicio, y al ver que se da una violación sistematizada, generalizada de derechos fundamentales, pues finalmente es emitir mandatos para que estos funcionarios de estos otros poderes pues cumplan de manera efectiva sus funciones y competencias, ¿no? Ahora, en relación a las limitaciones técnicas que podrían presentar los jueces, se señala que si bien era cierto que podían tener dificultades para entender los temas más complejos, ello pues es posible de ser solucionado con medidas innovadoras como la utilización de peritos, ¿no? Que puedan, en todo caso, digamos, eh, poner a su alcance de manera más comprensible toda esta información compleja, ¿no? De otro lado, en relación a la crítica del argumento antidemocrático del activismo judicial, pues se ha tenido como respuesta que hay que cuestionar esta concepción idealizada y limitada de la democracia que subyace en esta concepción tradicional, ¿no? Dado que en la práctica los otros poderes no necesariamente tienen legitimidad democrática ni están sujetos a mecanismos de rendición de cuentas de origen democrático.
y por tanto cobra importancia los mecanismos de rendición de cuenta horizontales ejercidos por otros agentes estatales, como el control que realizan las Cortes frente a otros poderes del Estado. Y esto es lo que hablábamos un poco al hablar de estas audiencias públicas, ¿no?, de seguimiento, donde con la participación de todos estos actores sociales se vela porque haya este control entre instituciones, digamos, del tribunal hacia estas entidades sobre las que se ha pronunciado en su sentencia, a efectos de que pues cumplan estos planes que se han solicitado en torno a la ejecución de ciertas políticas públicas en relación a las problemáticas que han sido analizadas en una sentencia, ¿no? Bien. Quise también que hagamos una revisión de lo que son las sentencias estructurales, porque en buena cuenta, si bien no todos los pronunciamientos en torno a un estado de cosas inconstitucional se ha emitido una sentencia de naturaleza estructural, sin embargo, debemos de remarcar que se ha emitido una serie de sentencias estructurales o se emiten por parte de los tribunales frente a procesos de naturaleza individual o naturaleza colectiva, y por eso que quería aquí hacer esa diferenciación y que podamos tener claridad cuando hablamos o cuando estamos frente a una sentencia estructural, ¿no? En ese sentido, una sentencia estructural involucra un gran número de personas cuyos derechos son objeto de protección. El origen de la vulneración de estos derechos, pues, está en un bloqueo institucional. En esta sentencia se imparten órdenes de naturaleza compleja digamos que el seguimiento o en esta fase de seguimiento que le continúan a su emisión, se va a evaluar el cumplimiento de las órdenes indicadas en ella, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de una falla estructural, para que podamos hablar de una falla estructural, pues tenemos que verificar que exista una ausencia de medidas tanto legislativas, administrativas o presupuestales por parte de las autoridades competentes. También una omisión prolongada y la adopción de prácticas inconstitucionales, como ya habíamos mencionado antes, como el hecho de que se tenga que recurrir a una tutela para que se dé cumplimiento de algún derecho fundamental por parte de alguna institución, ¿no? Que haya una necesidad de intervención de varias entidades que demanden un esfuerzo presupuestal y una relación causal entre todos estos factores y la vulneración de derechos sobre la que se pronuncia la sentencia, ¿no? Entonces, esto para que podamos advertir que en algunos pronunciamientos en torno al estado de cosas inconstitucional, sí vamos a estar frente a sentencias estructurales, ¿no? Sin embargo, hay otras en las que no se llega a tener esta naturaleza de sentencias. Bien, acá les dejo cuestiones como para que vayamos pensando en torno a lo que ya hemos mencionado. ¿Es legítimo el activismo judicial? Podemos ir meditando en torno a ello para que tal vez al final podamos conversar un poquito al respecto. Los DESC son exigibles. Existen herramientas procesales para estimular la acción judicial como agente de transformación social. Prima una concepción de una atribución rígida de funciones a cada poder del Estado, o debe primar una mirada desde la complejidad de las relaciones entre los poderes del Estado, ¿no? Y finalmente, ¿puede una herramienta procesal reemplazar
el debate, incidencia política y la movilización social para generar políticas públicas, o es posible que se puedan complementar, ¿no? Bien, entonces hasta aquí sería el tema de el origen de los CESI, como es, digamos, la propuesta jurisdiccional, jurisprudencial que emitió la Corte Constitucional de Colombia. Y lo que sigue ya es analizar un poco cómo es que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional peruano en relación a este estado de cosas inconstitucional, ¿no? Entonces, no sé si ahí vamos un poquito con sus comentarios, observaciones, preguntas y continuamos, o si prefieren que continúe y lo dejamos para el final, entonces lo dejo a su consideración. Ya, correcto. Okay. Bien. Entonces, pues el Tribunal Constitucional ha emitido un total de 19 sentencias en las que hace alusión a un estado de cosas inconstitucional. La primera es la del año 2003, en el expediente 2579. Aquí he puesto unos cuadritos para que puedan tener, digamos, la referencia del número de expediente, en qué tipo de procesos ha habido este pronunciamiento en torno a un estado de cosas inconstitucional. Si es que el pronunciamiento ha sido emitido por el pleno del tribunal o por una de sus salas simplemente, por quienes estaba compuesto en esa época, digamos, ¿no? Si se declaró fundada, si se declaró fundada en parte o si se declaró infundada la demanda concreta que se presentó en dicho expediente, cuál es el derecho que está relacionado al estado de cosas inconstitucional, ¿no? A qué grupo o población se involucra en dicho pronunciamiento, si es que en el fallo de la sentencia se hace alusión o no a que estamos frente a un estado de cosas inconstitucional, o simplemente se alude a este estado de cosas inconstitucional al interior de la argumentación en la sentencia, pero no se señala en el fallo, ¿no? Si se disponen o no medidas o remedios, como ya los hemos analizado, y si se especifican o no cuáles son estas medidas, y además si se establecen mecanismos de seguimiento o no también en la sentencia, ¿no? Un poquito para que si quieren la información puedan acá revisar en general y ya de manera más pormenorizada indagar en cada resolución, ¿no? En ese sentido, algunas de las que he considerado que podrían ser de mayor relevancia, está la primera, ¿no? Que es el primer pronunciamiento que hace el Tribunal Constitucional, esto en el expediente 2579, el caso de la juez Julia Arellano Cerquén, donde pues ella había participado en un proceso de ratificación, ¿no? Y solicita que se le brinde, digamos, la información que habría determinado su ratificación o no, ¿no? Y por eso que ella, como el Consejo Nacional de la Magistratura le niega esta información, ella realiza un habeas data y a través de este mecanismo solicita que se le entregue esta información, ¿no? Y es ahí donde el tribunal, pues, señala que en el fundamento 19 de esta sentencia, que es urgente, dice, que adopte medidas más audaces que contribuyan a hacer más efectiva la función pacificadora de los conflictos de la vida constitucional
y dado que este tribunal es competente para fijar las reglas procesales que mejor protejan los principios y derechos constitucionales, considera exigible que se adopte la técnica del estado de cosas inconstitucionales. Y más abajo señala que esta técnica es un proceso constitucional de la libertad y comporta que una vez declarado el estado de cosas inconstitucionales, se efectúe un requerimiento específico o genérico a unos o varios órganos públicos a fin que dentro de un plazo razonable realicen o dejen de realizar una acción u omisión per se violatoria de derechos fundamentales. Ahora, también señala en relación a la esfera subjetiva que se trata de extender los alcances interpartes de las sentencias a todos aquellos casos en los que de la realización de un acto u omisión se hubiese derivado o generado una violación de derechos fundamentales generalizada de distintas personas, para ello pueda realizarse, es preciso que la violación de un derecho constitucional se derive de un único acto o de un conjunto de actos interrelacionados que además de lesionar un derecho constitucional del que interviene en el proceso, se produce la declaración del estado de cosas inconstitucionales dada la vulneración o amenaza de derechos de otras personas ajenas al proceso. Por tanto, este estado de cosas inconstitucional se declarará si es que se sustenta en una interpretación constitucionalmente inadmisible de una ley o una disposición reglamentaria por parte del órgano público. Por tanto, es que al advertir que uno de los dispositivos legales que contenía el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, vulneraba el derecho de acceso a la información pública, es que le ordena al Consejo, en estos términos, en el fundamento jurídico número 20, ¿no? Dice, se instala el cumplimiento diligente de las obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad contribuye a reducir el número de causas constitucionales que de otro modo inexorablemente se presentarían, pues dicha acción se erige también en un medio legítimo a través del cual la Corte realiza su función de guardiana de la integridad de la Constitución. Y por eso dispone que se le entregue la información solicitada a la magistrada y además que se modifique este dispositivo legal que limita el acceso a la información y además en el fundamento 21 se asegura de señalar que en un caso análogo que llegue al tribunal, cuyos hechos se practiquen con fecha posterior a la de esta sentencia, aparte de que se ordene la remisión de copias de los actuados por la violación del derecho constitucional concretamente afectado, también se dispondrá que se abra proceso penal por desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y en ese sentido es que aquí estamos frente a un remedio, en este caso bastante preciso, ¿no?, que advierte de las consecuencias de el incumplimiento de la sentencia emitida por el tribunal en relación a que en esta se ha pronunciado sobre un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Bien. Este fue el primer pronunciamiento que realiza nuestro tribunal y ya luego se va a pronunciar en torno a... bueno, acá hay que advertir que estábamos frente
a una demanda de acción de amparo, ¿no? En cambio, en el segundo pronunciamiento estamos frente a una demanda de acción de cumplimiento. Y en este caso, pues, fue la demanda que presenta la señora Gloria Yarlequé Torres al director de SUGEL en la ciudad de Jaén para que pueda ordenar que se le pague un subsidio por luto y por sepelio. Y en este sentido es que al entrar a analizar el caso de la señora Yarlequé, la Corte, en este caso el Tribunal Constitucional, advierte que había una actitud por parte de la entidad que manifiesta una resistencia a acatar las disposiciones legales, lo que deslegitimaría el Estado democrático ante los ciudadanos, y dada la cantidad de demandas de amparo, o en este caso de cumplimiento, a las que tienen que recurrir los ciudadanos para que se efectivice sus derechos, se advierte una actitud sistemática por parte de los funcionarios de no dar cumplimiento a estas solicitudes aludidas por la demandante, ¿no? Y es por esa razón que señalan que se da una agresión reiterada a los derechos, ¿no?, del personal docente, lo cual carece de toda racionalidad y observa además que el Estado, a través del presupuesto público, estaría solventando los gastos de los procuradores y los abogados que acuden a los procesos a defender a los funcionarios públicos de la entidad, ¿no? Y que estos abogados se limitarían a argumentar que no hay presupuesto y que deben esperar la programación por parte del MEF, y es por esta razón que se estaría atentando contra un principio ético en el ejercicio de la abogacía por parte de estos defensores de la administración pública, que apelarían las resoluciones dadas en primera instancia, apelando a argucias procesales, ¿no? Y es por esta razón que también se pronuncia en torno a que esta naturaleza de casos supone buena parte de la carga procesal que es materia de conocimiento de los tribunales, y que ello también redunda en el presupuesto público, y en consecuencia, en el fundamento 16, pues termina pronunciándose respecto a la configuración de un estado de cosas inconstitucional, puesto que se constata de los comportamientos renuentes, sistemáticos y reiterados de los funcionarios del MEF, así como de las autoridades del Ministerio de Educación, quienes no atienden los reclamos en torno a los derechos reconocidos en normas legales del personal docente, ¿no? Y es por esa razón que señala que estamos frente a un estado de cosas inconstitucional, y por eso le señala a estas entidades que pues deben cumplir con el marco legal establecido, sumado a que ya existían pronunciamientos del propio tribunal en torno a los criterios que deben seguirse en la resolución de estos casos, y por eso es que también les ordena que deben cumplir con el pago de los intereses legales a partir de la fecha en que se determinó el pago de los derechos a la recurrente hasta que estos se hagan efectivos, ¿no? Por tanto, ordena que se notifique tanto al Ministerio de Economía como al Ministerio de Educación para que tomen las medidas correctivas en el más breve plazo y se establezca el debido procedimiento administrativo a que hubiera lugar a los funcionarios responsables. Entonces aquí también se está emitiendo un remedio concreto
en torno a que se determine la responsabilidad, en este caso, disciplinaria, ¿no?, de estos funcionarios que están no cumpliendo con el marco legal al que se ha hecho referencia en la sentencia. Bien. En el tercer pronunciamiento, vamos a analizar todos, solamente los que considere más importantes, que es el caso de dos empresas que presentan una demanda de amparo señalando que las resoluciones emitidas por SUNAT, que imponían el pago del 5% por concepto de impuesto general a las ventas, que generaran eventuales compras de vehículos usados en territorio nacional, ello estaba vulnerando sus derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad de comercio y a la propiedad, y que resultarían confiscatorias. Y al analizar el caso de estas dos empresas, lo que advierte el Tribunal Constitucional es que existiría la violación del principio de reserva de ley por el que se debe imponer tributos, ¿no? En ese sentido es que señala que debido a que la ley que habilitaba las resoluciones emitidas por SUNAT, que era la ley 28.053, contemplaba de forma abierta la determinación de agentes de percepción, permitiendo incluso que éstas se realizaran mediante decretos supremos o resoluciones de SUNAT. El tribunal considera que la inconstitucionalidad en los casos no venía por las resoluciones de SUNAT en sí mismas, sino por la ley que las habilitaba y les trasladaba el vicio, ¿no? Si bien en esta resolución no explica por qué se ha configurado un estado de cosas inconstitucional, sino que solo se limita a mencionarlo en sus argumentos para señalar que en los procesos de amparo en los que se declaraba un estado de cosas inconstitucional, pues también era posible modular los efectos del fallo, tal como ocurría en los procesos de inconstitucionalidad cuando se suspendían los efectos en el tiempo de un fallo para dar oportunidad al legislativo o al ejecutivo para que puedan subsanar las situaciones de inconstitucionalidad y evitar las consecuencias negativas que pueda tener un fallo con efectos inmediatos. Y es por eso que advierten que han hallado un estado de cosas inconstitucional sobre el ámbito formal de la reserva de ley y que los efectos de su sentencia se suspendían en ese extremo hasta que el legislativo regule de forma suficiente el régimen de percepciones del IGP. Ello respetando el principio de reserva de ley y teniendo como plazo máximo para ello el 31 de diciembre del 2007. Bueno, en este caso, pues efectivamente se cumplió con emitir la legislación correspondiente que delimita o establece con claridad cuáles deben ser los supuestos en los que corresponde realizar el pago de este impuesto, ¿no? Entonces, en relación a esta sentencia, pues sí se habría dado cumplimiento a la misma en el transcurso de el tiempo luego de emitida la sentencia, ¿no? Otro caso interesante también es el caso de la ONP, en que se solicitó la nulidad de la sentencia dictada en contra de la ONP en un proceso de cumplimiento donde se determinó en segunda instancia el pago de intereses legales a favor de un pensionista como era el señor Grimaldo Díaz Castillo, ¿no? Y esto la ONP lo impugnó señalando que se vulneraba el derecho al debido proceso y que por esa razón pues había recurrido al tribunal.
Bien, al respecto, el TC señaló que pues no había ninguna vulneración al debido proceso y que la segunda instancia simplemente respondía directamente a los criterios jurisprudenciales que ya el TC había fijado en esta materia, ¿no? Y hace notar que había toda una problemática en la ONP que estaban destinando ingentes recursos presupuestales para tercerizar los servicios de asesoría jurídica que estaban destinados a defender a la ONP en procesos judiciales en los que ellos eran parte y que estos estudios de abogados contratados pues estaban ignorando en su actuación las leyes y los criterios jurisprudenciales que ya había emitido el Tribunal Constitucional. Y por tanto estaban actuando de manera maliciosa y temeraria y estaban perjudicando a los pensionistas, ¿no? Además, señaló que no podía hacer frente al accionar de la ONP una actuación aislada y que por ello era totalmente pertinente utilizar la técnica de la declaración de una situación de hecho incompatible con la Constitución para que sus efectos pudieran ser extendidos a otros pensionistas con procesos abiertos similares, ¿no? Y advierte además una conducta sistemática de la ONP que se evidencia en la existencia de numerosos procesos judiciales semejantes y que ello requiere para solucionarse una actuación integral y con colaboración de los demás poderes públicos involucrados. Por lo tanto, considera que estamos frente a un estado de cosas inconstitucional respecto de la contratación de estos servicios jurídicos para defender los intereses de la ONP y que se necesitaba una reestructuración integral para evitar que se volvieran a presentar demandas con la única finalidad de dilatar los derechos de los pensionistas. Y respecto de esta sentencia, pues la ONP también informó en su oportunidad que sí se había reestructurado, digamos, estas disposiciones internas de la ONP y que se había dado cumplimiento a lo que establecía el tribunal en esta resolución, ¿no? Bien. El otro caso que me pareció interesante también que comentáramos y que pues hemos podido hacer seguimiento a lo largo de los años es en relación a el proceso de inconstitucionalidad que se interpuso contra la ley 28.564 en sus artículos 1 y 2. Y esto porque derogaba la ley que regula la creación de filiales universitarias y otorgaba facultades a la AN, a la Asamblea Nacional de Rectores y a efectos de que se creen nuevas filiales universitarias fuera del alcance departamental de su sede principal, ¿no? Y aquí en esta sentencia es donde la Corte pues señala que el Estado no había tomado las medidas necesarias para garantizar una educación universitaria de calidad a los estudiantes y que estamos frente a una grave crisis de la educación universitaria. Y es por esa razón que dispone que debe crearse una entidad supervisora que pueda garantizar esta educación universitaria, y es por eso que se crea en buena cuenta la SUNEDU, ¿no? Señala también que las competencias que tenía la Asamblea Nacional de Rectores y el CONAFU para autorizar el funcionamiento de autoridades y sus
de universidades y sus filiales, pues generaba un conflicto de intereses, dado que pues ellas estaban conformadas por miembros de universidades, ¿no? Y que no existía esta entidad que pueda supervisarlas, y es por esa razón que señala que debe crearse esta superintendencia, que es la que tiene que autorizar el funcionamiento de las universidades, así como verificar los requisitos que deben cumplir para la apertura, digamos, o mantenimiento de las filiales de las mismas, ¿no? Ya sabemos en este aspecto también que se emitió la ley correspondiente, se creó esta entidad supervisora, se realizó estos procesos de evaluación de las universidades para garantizar la calidad en los servicios educativos, así como de las filiales también que tenían cada una de estas universidades. Y sin embargo también hemos advertido este retroceso en estos avances que se habían generado con motivo de esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, y pues a la fecha ya sabemos cuál es el estado en el que se encuentra esta problemática, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar, aquí les dejo para que ustedes puedan revisar con calma. El otro caso que me pareció importante es el de las hermanas Ciesa Fernández, quienes al tener ya 19 y 18 años, ellas presentan una demanda de amparo a fin que el director de la UGEL de Utcubamba en Amazonas les permita estudiar en el primer grado de secundaria de una institución educativa de educación básica regular, dado que la que era alternativa, que le corresponde finalmente a las personas que ya han sobrepasado la edad para un determinado grado, les quedaba demasiado lejos y tenían que caminar durante 2 horas y navegar durante 2 horas más para poder llegar a esta institución educativa alternativa, ¿no? Es por esa razón que el TC analiza la problemática y advierte que hay una deficiencia en la disponibilidad y la accesibilidad de la educación en el Perú. Señaló que había una falta de cobertura educativa en la zona en que vivían las demandantes, y que además considera que la decisión de la UGEL de impedir su matrícula porque no cumplían con la edad cronológica correspondiente a la modalidad de educación regular había sido irrazonable, desproporcionada y había vulnerado el derecho de acceso en sentido estricto a la educación, ¿no? Señaló que en este caso declaraba un estado de cosas inconstitucional y que para ello debía efectuar un requerimiento a un órgano público para que dentro de un plazo razonable actúe o deje de actuar de forma violatoria de los derechos fundamentales. Además, ha señalado que era necesario que existiera una violación de derecho derivada de uno o varios actos que lesione también el derecho de otras personas fuera del proceso, y que el caso de estas hermanas representaba en idénticas circunstancias a miles de peruanos que por vivir en zonas rurales de nuestro país y encontrarse en situación de pobreza extrema, pues tampoco tienen acceso en condiciones de igualdad a la educación o a determinadas modalidades de educación básica regular, alternativa o especial. Además, agregó que las personas de extrema pobreza en el ámbito rural están expuestas a condiciones que fomentan su vulnerabilidad. Lo resaltante en esta resolución es que hubieron votos singulares de 2 magistrados y que ambos hacen alusión a lo que ya habíamos mencionado al inicio, a estas llamadas sentencias estructurales, y que el magistrado Miranda Canales las conceptualizó
y el magistrado Espinosa Saldaña se preguntó si la declaración de estado de cosas inconstitucional y las medidas dispuestas en la sentencia no constituían en realidad la aprobación de un escenario más propicio de una sentencia estructural. Y es por eso que él se cuestiona la necesidad de contar con un mecanismo de seguimiento para la ejecución de esta sentencia y que sería conveniente además contar con una comisión de seguimiento de sentencias que verifique la implementación de estas sentencias estructurales y que pueda además declarar, mejor dicho, exhortar a los poderes públicos y particulares y hacer el seguimiento para que se cumplan las decisiones del tribunal. En relación a esta sentencia, pues si bien se ha informado al tribunal un par de veces sobre la elaboración de planes para poder dar cumplimiento a lo establecido en la sentencia, pues se advierte del seguimiento que pues no se ha dado cumplimiento a la misma, y como vamos a ver a lo largo del análisis de las diferentes resoluciones que se pronuncian sobre un estado de cosas inconstitucional, todo lo que tiene que ver con cambios legislativos o cambios en la legislación administrativa o entregas de información, como hemos visto con la primera resolución, todas esas resoluciones, pues dado que está al alcance de los funcionarios el poder hacer modificaciones en esos ámbitos o realizar planes y todo lo que tenga que ver con redacciones normativas, pues todos se han dado cumplimiento. En ese aspecto hay esa disposición de dar cumplimiento a las sentencias del tribunal. Sin embargo, en lo que se refiere a implementar políticas públicas, en buena cuenta implica asignar un presupuesto para, digamos, crear infraestructura o crear otro tipo de contextos, pero que se requiera un presupuesto. Esto lamentablemente no ha tenido el mismo resultado, no se ha dado cumplimiento en ese aspecto a lo dispuesto por la Corte en sus sentencias, y pues tiene que ver con estas cosas más complejas que ya involucran a decisiones políticas y a la asignación de recursos para el cumplimiento de estas resoluciones, ¿no? Bien, entonces, otra resolución que me pareció importante fue la que se emitió en el expediente 4007-2015, que es una demanda de habeas corpus. En este caso es el Pleno del Tribunal Constitucional quien emite la sentencia y es un habeas corpus que presenta un interno del establecimiento del Lurigancho, del penal del Lurigancho, quien buscaba ser trasladado al Departamento de Psiquiatría del Hospital de la Policía Nacional del Perú para que reciba un tratamiento médico especializado para que le puedan tratar su esquizofrenia y psicosis paranoide, ¿no? Si bien en este caso su condena concluía en junio del año 2018, sin embargo, el tribunal, advirtiendo que su situación era representativa de un grupo de personas, pues se pronuncia en torno a la salud mental de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios en el Perú. Y se basa en la información que ha emitido el INPE, así como la Defensoría del Pueblo,
y observa que entre 476 a 560 personas tendrían problemas de salud mental en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional e incluso hace alusión a que existiría un subregistro de las cifras que se manejaban, ¿no? Entonces ahí el tribunal considera que el derecho a la salud del demandante había sido vulnerado y la otra razón fue que no se había continuado el control médico psiquiátrico ambulatorio que éste necesitaba. En esta sentencia, el tribunal recuerda que el estado de cosas inconstitucional sirve para extender los alcances interpartes de sus sentencias a casos en los que la realización de un acto u omisión se haya derivado o generado una violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas. Y que para su declaración era necesario que se vulneren los derechos de personas ajenas al proceso. Señala además que en estas sentencias, cuando se ordena medidas a las instituciones, no se busca reemplazarlas en el ejercicio de sus funciones, sino restablecer su capacidad institucional en la protección de derechos. Por lo que enfatizó que al TC no le corresponde elaborar o ejecutar políticas públicas, pero que estos pronunciamientos pues sí eran importantes para justamente el restablecimiento de la capacidad institucional y protección de derechos fundamentales, ¿no? Ahora, pues señala también en esta resolución que existían varias disposiciones que buscaban la protección de la salud mental de los internos de los penales que no se habían hecho efectivas incluso cuando ya habían pasado varios años desde que fueron dictadas por el tribunal. Concretamente hizo referencia al caso Marroquín Soto, donde también se había pronunciado ya el tribunal respecto de un caso semejante y señaló que ya habían transcurrido 8 años desde que hicieron un pronunciamiento de estado de cosas inconstitucional frente a este caso y que a la fecha aún no existía una política pública que restablezca la capacidad institucional de las instituciones involucradas. Por tanto, concluye que no se habían tomado medidas mínimas y básicas para diagnosticar y tratar la salud mental de las personas internas en establecimientos penitenciarios. Y es por esa razón que, pues, en este caso, se pronuncian respecto a un estado de cosas inconstitucional y hemos de destacar los votos singulares del magistrado Blume Fortini, quien, si bien discrepa de la sentencia en mayoría, sin embargo, en lo relacionado a las medidas ordenadas que involucran el diseño y la ejecución de políticas públicas, señala que la técnica del ESI debía ser utilizada por el TC con prudencia, respetando la separación de poderes sin inmiscuirse en atribuciones como el diseño de políticas públicas que le corresponden a otras entidades del Estado. Y de otro lado, el magistrado Miranda Canales señala que hubiera sido ideal convocar a las instituciones involucradas en el caso para que propongan medidas para superar esta problemática y la sentencia fuera resultado de un dialógico, como él lo llama, que no es otra cosa que el diálogo entre las instituciones involucradas en la solución de este problema, ¿no? También el magistrado Saldaña Barrera indicó que los estados de cosas inconstitucional deben ser objeto de supervisión de cumplimiento y que este ya se había iniciado por parte del Tribunal Constitucional con la implementación de su Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias. En este caso,
Claro, para el año 2019 ya el Tribunal Constitucional pues implementó una comisión de seguimiento y cumplimiento de sentencias, así como pues tenía previsto la realización de audiencias públicas para justamente el seguimiento de sus resoluciones, ¿no? Bien. Otro caso semejante que está relacionado también a el tema carcelario es en este expediente 5436-2014, en que se presentó otra demanda de habeas corpus por parte de otro interno, en este caso del penal de Cocoyay, en Tacna, y lo que él alegaba es que pues no se le había brindado un tratamiento médico y cuestionaba los informes desfavorables que hizo la asistenta social y que pese a su estado de salud le hacían dormir en el suelo. En este caso, pues el tribunal consideró que en base a los informes también recibidos por el INPE y la Defensoría del Pueblo, observaba el problema de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios en el Perú, que calificó como ya de naturaleza permanente y de naturaleza crítica, por lo que señaló que debía recurrir al estado de cosas inconstitucional para evitar mayores vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, más aún en contextos acuciantes como las emergencias sanitarias. Ahora, si bien hasta el 2025 no se consigue superar este estado de cosas inconstitucional, porque hasta el 2025 fue el plazo que le dio el tribunal en la sentencia, y que de no mejorarse las condiciones, pues se deberían cerrar 6 establecimientos penitenciarios, los que tuvieran mayores niveles de hacinamiento, ¿no? Al menos hasta la fecha, que ya estamos 2026, se advierte que si bien se han hecho esfuerzos como la emisión de normas que regulan, que puedan solicitar los internos conversiones de pena o acceder a otro tipo de mecanismos para que solamente puedan estar los casos más graves internados en los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, se advierte que el hacinamiento continúa aún, ¿no? Y en ese sentido es que pues no se habría dado un total cumplimiento a esta sentencia, ¿no? Bien, la última, el último pronunciamiento de los 19, que fue el que se emitió en el expediente 5031-2022, y es en relación a las enfermedades raras y huérfanas, que en este caso presentaba el hijo de la demandante en un proceso de amparo que efectúa contra Esalud, ¿no? Y en este caso es que el tribunal precisó que se vulneró el derecho constitucional de, en este caso del hijo de la demandante, y que le ordenaba a el Ministerio de Salud a que pues realice un plan de acción general, además de un plan específico por institución, y que en un plazo máximo de 6 meses busque asegurar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad del servicio público de salud de las personas que padecen enfermedades raras y huérfanas. Es porque este menor de edad, además de padecer de una situación de discapacidad, tenía una enfermedad denominada distrofia muscular de Duchenne,
y lo que pedía la mamá era que se le pueda facilitar un medicamento que Salud le estaba denegando porque señalaba que no se había acreditado que era efectivo para el cuadro clínico que presentaba el niño, ¿no? Y aquí se hace un pronunciamiento largo y tendido en relación a que Salud no contaría con, digamos, las subunidades que investiguen en torno a la naturaleza de estas enfermedades raras y huérfanas, que le brinden la atención especializada frente a estos cuadros clínicos, que se le provea de los medicamentos que requiere para su tratamiento, y es por esa razón que declaran que estamos frente a un estado de cosas inconstitucional, dado que no solamente vulnera los derechos de este menor de edad, sino que de otro grupo a nivel nacional, y que por eso ameritaba un pronunciamiento de esta naturaleza, ¿no? Este ha sido el último pronunciamiento en relación a un estado de cosas inconstitucional. Bien. Solo para cerrar, aquí están un cuadro con los años en que se ha emitido un estado de cosas inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, solo que no está incluido el del año 2025, ¿no? Que es el último que he mencionado. Como pueden ver aquí, ha habido pronunciamientos sobre ESIL en todos los tipos de procesos constitucionales. Ahí están los porcentajes. También no se tiene, digamos, como es de naturaleza jurisprudencial, los ESI, entonces no se tiene un marco legal que fije si es que pueden emitir estos pronunciamientos solo el Pleno del Tribunal Constitucional o también las salas. ¿Y qué pasa si es que una sala emite un pronunciamiento y es contradictorio con el pronunciamiento de otra sala? Bueno, eso todavía no está previsto legalmente, y lo que recomiendan los que estudian el tema es que sería interesante que pueda regularse a fin de tener más claridad respecto de esta técnica, ¿no? También se puede advertir en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que se ha pronunciado en torno a un estado de cosas inconstitucional tanto en sentencias que declara fundada la demanda o infundada la demanda o fundada en parte la demanda, ¿no? Y esto no es un límite para emitir un pronunciamiento de esta naturaleza. Como hemos podido advertir, se pronuncian en casos de distinta naturaleza, de derechos, ¿no? Como se puede advertir en este cuadro. Incluso hay pronunciamientos que no se relacionan con ningún derecho en específico, sino más bien sobre la inconstitucionalidad de una ley, ¿no? Como es el caso de estas empresas que demandaron a SUNAT. Respecto a los grupos sobre los que se ha pronunciado los estados de cosas inconstitucional por parte del TC, pues tenemos aquí a aspirantes a policías o militares, estudiantes universitarios, jueces, profesores, trabajadores de la Municipalidad de Lima, de la SUNAT, los afiliados a la ONP, ¿no? Las personas en situación de extrema pobreza en el ámbito rural, hay de personas migrantes también, personas privadas de su libertad. Está también la señora de Huaraz, de Carhuaz, la quechua hablante, y también, como ya les mencionaba, esta otra que no tiene que ver con algún grupo concreto, ¿no? Que es el caso de SUNAT. Aquí en relación a los mecanismos de seguimiento, pues en la mayoría de casos sí se ha establecido un mecanismo de seguimiento, es en el mínimo porcentaje que solamente para una de las medidas se fija este mecanismo,
y es en el 39% que no se ha fijado ningún tipo de mecanismo de seguimiento, ¿no? Aquí están los remedios que se han impuesto en las sentencias donde se pronuncian en torno a los estados de cosas inconstitucional y de qué naturaleza son estos remedios que se han señalado, ¿no? Por ejemplo, crear la SUNEDU, ¿no? En este caso, creación de institución, clausura de instituciones, cumplimiento de sentencias, que se realicen diagnósticos como el de la salud mental de los internos de los penales, que se eliminen sanciones como el caso de la señora quechohablante, que se le hizo firmar una declaración jurada para que no realice este trabajo ambulatorio que realizaba, ¿no? Y así se hace alusión a varios de los remedios que habría utilizado el tribunal en las sentencias donde se ha pronunciado sobre un estado de cosas inconstitucional. Aquí, los mecanismos de seguimiento que han sido establecidos para los ESI, tenemos los informes de las entidades dando cuenta al tribunal de los avances en torno a lo ordenado o en las sentencias, el seguimiento de la Defensoría del Pueblo, dado que en un par de resoluciones se le encarga a la Defensoría del Pueblo que haga el seguimiento del cumplimiento de las sentencias. También se han solicitado informes periódicos de las entidades dando cuenta de los avances en torno a lo que se ha señalado en las sentencias, elaboraciones de planes de implementación o informes periódicos también, sean estos aparte de ellos, que el propio Tribunal Constitucional, desde un momento se involucra directamente en la supervisión y en el seguimiento del cumplimiento de las sentencias y finalmente ya desde el año 2020 que se realizan estas audiencias públicas de supervisión periódicas realizadas por la comisión de seguimiento que se creó en el año 2019, ¿no? Para cerrar, quería cerrar con esta frase de estos autores que han estudiado el estado de cosas inconstitucional, quienes señalan que el nuevo activismo judicial parte de la constatación de situaciones recurrentes de bloqueo institucional o político que impiden la realización de los derechos. Y en estos casos frecuentes en nuestras democracias contemporáneas, pues la judicatura, aunque no sea la instancia ideal o esté dotada de todas las herramientas para cumplir la tarea, aparece como el único órgano del Estado con la independencia y el poder para sacudir semejante estancamiento. En suma, si el activismo judicial opera en las circunstancias y mediante los mecanismos adecuados, sus efectos, en lugar de ser antidemocráticos, son dinamizadores y promotores de la democracia. Entonces, pues con esto concluyo y les agradezco su atención. Sin duda, es una herramienta importante para poder, digamos, visibilizar estas problemáticas sociales que no vienen siendo atendidas por parte de las entidades competentes. Y bueno, es como una mirada breve que puede despertarnos la curiosidad para profundizar y tal vez utilizar esta herramienta en nuestro trabajo, en las problemáticas que vemos más cercanas al lugar en el que estamos, ¿no? Entonces les agradezco mucho por su atención y bueno, quedamos para el diálogo, para los comentarios, las preguntas.
Pues ahí tendríamos que, haciendo el análisis de todas las resoluciones de las 19, ¿no?, que ha emitido el Tribunal Constitucional, como les mencionaba en algún momento, por ejemplo, en el tema de el derecho a las lenguas maternas u originarias, ¿no? Es interesante que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, pues se ha generado toda la normatividad para que pues las instituciones públicas o también privadas puedan, por ejemplo, tener las señalizaciones en sus infraestructuras en la lengua que más utiliza la gente en una determinada localidad, ¿no? Ahí ha habido una serie de normativas que han sido emitidas por parte del Ministerio de Cultura, que disponen, tal vez ustedes lo han notado, en sus ciudades, que al menos acá en Junín sí lo he notado, ¿no? En el Ministerio Público ya hay la señalización con el, digamos, en quechua de nuestra entidad y en varias de las entidades que he visitado también. Y en ese sentido es que sí podríamos decir que sí es efectivo, siempre y cuando, hasta lo que hemos observado, no implique mayor inversión presupuestal, ¿no? O sea, por ejemplo, en todo el tema de carcelario, no vemos el mismo avance, dado que ahí la implicancia ya no solamente es normativa, ¿no? En todo lo que ha sido normativo, pues se ha realizado, ustedes han visto todas las modificaciones legislativas que han habido para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios. Lo vemos también en este ámbito de el derecho a la lengua materna, lo vemos también en el tema de la legislación que regulaba el tema de migraciones, y así en todo lo que es de naturaleza normativa, digamos, que se pueda mejorar cambiando simplemente dispositivos legales, pues sí ha sido efectivo, no lo podemos negar. Sin embargo, todavía hay un reto en cuanto a lo que requiere la intervención de varias entidades y la inversión presupuestal para los cambios que se establecen en estas sentencias. Pues yo diría que se ha partido de, como todo, ¿no? Desde que algo es incipiente, desconocido, a veces puede incurrir en ciertas contradicciones, en una falta de coherencia, de sistematicidad tal vez, pero que ya con el tiempo, pues esta técnica se ha ido, digamos, precisando, aclarando, ¿no? Ha tratado de repente de ser algo más coherente. Sin embargo, como todas las decisiones que se toman desde el poder, a veces no atienden simplemente a criterios de coherencia, ¿no? Sino a criterios a veces de necesidad o a criterios de urgencia y qué sé yo. Y en ese sentido es que los que estudian esta materia pues tienen esta posición de respaldar y de resaltar los beneficios que tiene la utilización de esta herramienta o esta técnica procesal, así como también una mirada bastante crítica, ¿no? De, digamos, las idas y venidas, o concretamente de lo que ya hablábamos hace un momento, la falta de eficacia de algunas resoluciones, o también las posibilidades que ofrece esta etapa posterior a la emisión de una sentencia, como es la de el seguimiento por parte de los tribunales que la emiten, estas audiencias públicas que pueden tener todas estas
posibilidades en torno a sentar a los actores como son las entidades estatales, los actores sociales, las entidades internacionales y lo productivo que esto podría ser en el avance de las políticas públicas para atender a estas problemáticas sociales, ¿no? En ese sentido ha sido la evolución doctrinaria de esta figura y, claro, coinciden todos en lo importante que sería, digamos, ya regularla a efectos de tener más certeza de frente a qué escenario estamos y también los tribunales puedan, digamos, pues respetar también estos marcos legales, ¿no? Y eso todavía está pendiente, ¿no? Sigue siendo, digamos, una creación jurisprudencial y sigue aplicándose en esa medida, ¿no? Muchas gracias también al colegio, a usted, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que esto haya sido como el inicio, ¿no? Para que ustedes se motiven a investigar, a profundizar y a utilizar también esta herramienta en su labor cotidiana. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.